Santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Dice la palabra de Dios que de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios daremos cuenta en el día del juicio. Consideremos esta historia. Esopo, considerado el padre de la fábula, era un esclavo que vivió en el siglo V a.C. Uno de sus amos, Xanthus, le ordenó que fuera al mercado y le trajese el mejor alimento que encontrara para agasajar a importantes invitados. Esopo compró solamente lengua y la hizo aderezar de diferentes modos. Los convidados se hartaron de comer lo que saborearon como un extraordinario manjar. Cuando quedó solo, Xanthus le preguntó: ¿qué era eso tan delicioso? Me pediste lo mejor, dijo Esopo, y traje lengua. La lengua es el fundamento de la filosofía y de las ciencias, el órgano de la verdad y la razón. Con la lengua se instruye, se construyen las ciudades y las civilizaciones, se persuade y se dialoga. Con la lengua se canta, con la lengua se ora y se declara el amor y la paz. ¿Qué otra cosa puede haber mejor que la lengua? Pocos días después, Xanthus le dijo que llegarían unos visitantes desagradables a los que debería atender por protocolo, pero quería manifestarles su disgusto sirviéndoles una mala comida. Trae del mercado lo peor que encuentres, le recomendó. Esopo trajo lengua y la hizo preparar con un sabor tan desagradable que repugnó a los comensales. Cuando quedaron nuevamente solos, Xanthus le preguntó: ¿qué porquería es esa que serviste? Lengua, contestó Esopo. La lengua es la madre de todos los pleitos y discusiones, el origen de las separaciones y las guerras. Con la lengua se miente, con la lengua se calumnia, con la lengua se insulta, con la lengua se rompen las amistades. Es el órgano de la blasfemia y la impiedad. No hay nada peor que la lengua. La lengua es un arma de doble filo. El hombre, tan indefenso por naturaleza, no tiene colmillos, no tiene garras, no escupe fuego, pero tiene el don del lenguaje. Estamos hablando de comunicación, y una lengua puede ser tan suave como la miel y tan afilada como un puñal. Ante esto, ¿qué debemos reflexionar? ¿Nuestra lengua es usada para bendecir o para maldecir? Bueno, en el mensaje anterior, en esta serie de 3 mensajes, en el mensaje anterior, analizamos y reflexionamos
sobre el punto cuándo hablar, cuándo debe ser la mejor ocasión de poder comunicar, ya sea a través del lenguaje verbal, nuestras señas, actitudes, acciones, cuándo realmente debemos hablar. Bueno, hoy en este segundo mensaje veremos otro punto que nos ayudará para que lo que salga de nuestra boca sea realmente para bendición y no para maldición. Y esta reflexión de este mensaje es: ¿qué es lo que debemos decir? ¿Por qué debemos seleccionar con cuidado nuestras palabras, incluso nuestras formas de comunicación, entre ellas las publicaciones? Que esto es algo muy común en muchos de nosotros cristianos, las publicaciones en las redes sociales. También debemos analizar qué es el sarcasmo y por qué debemos evitarlo. Las palabras pueden hacer mucho bien, pero también pueden hacer mucho mal. Proverbios capítulo 12, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. En el mundo de hoy, controlado por Satanás, es muy común usar el habla para hacer daño. Y cuando hablo o cuando me refiero al lenguaje verbal, no solamente me estoy refiriendo a ello, también al lenguaje escrito, al lenguaje que usamos para comunicarnos. Siguiendo el ejemplo que se ve en el cine y la televisión, muchas personas afilan su lengua o afilan su publicación como si fuera una espada con la cual atacar, y lanzan palabras o lanzan publicaciones hirientes como si fueran flechas. El Salmo capítulo 64:3 advierte: afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. El cristiano o aquellos que se dicen ser cristianos tienen que huir de esa costumbre. Una manera de herir con palabras es usando el sarcasmo, y esto en muchas publicaciones es algo común, hasta se ha hecho natural. El sarcasmo debemos entender que es la burla o ironía con la que se desprecia, se humilla o ridiculiza a los demás. La persona sarcástica tal vez piense que está siendo graciosa, o tal vez incluso, y esto es todavía más lamentable, que está usando la sana doctrina. La persona sarcástica podría, y no se da cuenta, que ofende a alguien. El sarcasmo es cruel, y los cristianos lo deben evitar. Es cierto que el sentido del humor les añade sabor a nuestras conversaciones, pero debemos resistir la tentación de hacer reír a la gente a costa de otros. La Biblia nos aconseja que no usemos palabras ofensivas, sino animadoras que ayuden a los demás. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Reflexionemos. ¿Por qué dijo Jesús en Mateo 12:34 que de la abundancia del corazón habla la boca? Las cosas que decimos, las cosas que expresamos, las cosas que manifestamos o las cosas que publicamos revelan lo que hay en nuestro corazón, lo que pensamos de los demás. Si en nuestro corazón abundan el amor y la compasión, y voy a repetir esto, si en nuestro corazón abundan el amor y la compasión, nuestras palabras serán amables y compasivas. ¿Recuerdas cuando fue cuestionado por los fariseos nuestro Señor Jesús por estar con publicanos y pecadores? ¿Recuerdas
¿Cuál fue la última lección? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Luego entonces, ¿cómo podemos encontrar palabras deleitables? Esto es, palabras amables y compasivas. Las palabras que salen de nuestra boca no solo dependen de lo que hay en el corazón, sino también de nuestra mente. Hasta el sabio rey Salomón meditó e investigó a fin de hallar palabras deleitables para poner por escrito. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 y 10. Ten en cuenta lo siguiente: el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. ¡Qué increíble ejemplo de parte de Dios! Pero, ¿y si a uno se le hace difícil encontrar palabras deleitables? Porque esto es lo que puede o nos sucede a muchos, pues pidamos sabiduría a Dios y leamos para aumentar nuestro vocabulario y por ahí mejorar nuestra ortografía, porque de verdad somos buenos para las publicaciones hirientes, ofensivas, descalificadoras, pero a veces ni siquiera tenemos cuidado con la manera de escribir y nuestra ortografía de verdad es para llorar. Una manera de hacerlo es tomando notas de las palabras que están en la Biblia usando varias versiones. Algunas de ellas, como la traducción lenguaje actual o la nueva traducción viviente, usan un lenguaje más popular o conocido, y esto puede ser de gran ayuda para la comprensión de los pasajes en la Escritura. Después, otra forma de ayudarnos es buscar el significado de las palabras que no conozcamos, pero más importante aún, usémoslas de tal manera que beneficien a los demás. La Biblia dice que Dios nos capacita para que podamos dar palabras de aliento a quienes las necesite. Isaías capítulo 50, versículo 4 dice: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Si meditamos antes de hablar, será más fácil encontrar las palabras adecuadas. Santiago capítulo 1, versículo 19 nos advierte sobremanera: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y esto nos debería llevar a la reflexión de preguntarnos, si digo esto que estoy pensando, ¿me entenderán los demás? O tal vez, ¿cómo los haré sentir? Me encanta esta frase que he usado en muchos mensajes. Sé que crees que entiendes lo que piensas que dije, pero no sé si te das cuenta que lo que escuchaste no es lo que quise decir. Aunque pareciera ser un trabalenguas o algo enredado, sé que crees que entiendes lo que piensas que dije, o no sé si te das cuenta que lo que escuchaste no es lo que quise decir. Realmente tiene un fondo y realmente tiene una enseñanza. Lo que pasa es que a veces las palabras que salen de hablando del lenguaje verbal, que salen de nuestra boca, pueden ser las palabras tal vez adecuadas, tal vez correctas, pero la forma, el tono, los ademanes, la manera en que lo expresamos, puede llevar a tener una recepción totalmente equivocada. Sucede mucho en la comunicación de padres con hijos. Con esa confianza que se tienen, a veces el hijo piensa que el papá o la mamá lo está regañando, o viceversa. A veces papá y mamá piensan que el hijo se está portando de una manera rebelde, pero nada que ver. Pero tiene que ver eso. Es algo que a veces no consideramos. Sé que crees que entiendes lo que piensas que dije.
nosotros asumimos que es tan claro que el otro debería entender. Y luego la frase que algunos tenemos cuando acabamos de explicar algo, le decimos, ¿entendiste? ¿Y sabes qué? El entendiste es como decir, de veras que eres muy tonto o no comprendes. En lugar de lo cual, oye, ¿estoy siendo claro al explicar esto? Esto es solamente un ejemplo de cómo debemos de tener o cómo debemos de considerar si me están entendiendo los demás o cómo los voy a hacer sentir. Y esto traducido también al lenguaje escrito, sobre todo en las publicaciones, deberíamos tener mucho cuidado. Yo sé que muchos de nosotros nos duele la sana doctrina. Estamos de verdad enardecidos por la idolatría, pero deberíamos tener mucho cuidado en la forma. En el mensaje anterior hablamos de esto, de lo que Pablo hizo allá en el Areópago de Atenas, y en ningún momento hubo una expresión de desprecio, hubo una expresión de herir, hubo una expresión de descalificación, hubo una expresión de ironía o de burla. No, al contrario, él usó el lenguaje adecuado. Él sí consideró cómo debería decir las cosas. Miremos algunos ejemplos en la Escritura. En Israel se usaban toques de trompeta para dar instrucciones al pueblo. Un tipo de toque para que se reuniera, otro para que levantara el campamento, otro para que el ejército atacara al enemigo. Ahora, podemos imaginarnos qué pasaría si durante una batalla los soldados no pudieran distinguir el toque de la trompeta y no supieran qué instrucciones se estaban dando. ¿Sabes qué? Todo eso sería un desastre. Y es así como funciona en nuestro diario comunicar, en nuestro diario hablar. De manera parecida, si no somos claros al hablar, o si nos andamos por las ramas, así es que una expresión muy mexicana, podríamos confundir a quienes nos escuchan. Por supuesto, una cosa es ser claro y otra muy distinta es ser brusco o hablar sin tacto. Y esta es una de las grandes debilidades que hay en muchos de nosotros, no solamente en el lenguaje verbal, sino en el lenguaje escrito. Sobre todo se da en las publicaciones. Con frecuencia en una publicación pareciera ser que no nos percatamos de un punto, una coma, no nos percatamos de la intención que tengo al hacer un comentario, y luego se desata una serie de comentarios, que todo eso acaba en controversias, acaba en peleas. Eso no es lo que habla Dios. Por eso Pablo dice en Romanos, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y esto es lo que deberíamos de considerar cada vez que vamos a escribir o cada vez que vamos a hablar, cada vez que vamos a comunicar algo. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 8 al 9 dice, y si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Mira lo que pasaba en Israel y cómo Pablo hace referencia haciendo una aplicación a nosotros. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrán saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. ¿Y no es esto algo para reflexionar? Nadie ha sabido elegir sus palabras mejor que Jesús. Solamente piensa en su breve pero impactante Sermón del Monte, que se encuentra en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Es un sermón que tú lo puedes leer máximo 8 o 10 minutos. Es un sermón que tú lo puedes escribir máximo 20 o 30 minutos. Es un sermón que tú lo puedes expresar rápidamente, pero es un sermón lleno de sabiduría. De hecho, muchos eruditos piensan que si siguiésemos de verdad cada una de las enseñanzas que habló Jesús en el Sermón del Monte, no hubiéramos necesitado todas las demás cartas. ¿Por qué vinieron todas las demás cartas? Porque no entendemos. Así de simple. Jesús no usó palabras rebuscadas o difíciles de entender.
tampoco habló con rudeza o brusquedad. Eligió expresiones sencillas y claras que llegaran al corazón. Por ejemplo, él sabía que a sus oyentes les preocupaba conseguir el pan de cada día. Para tranquilizarlos, mira el fabuloso ejemplo que él utilizó. Él, para tranquilizarlos, les habló de las aves y les habló de cómo el Señor cubre sus necesidades. Luego les dijo que ellos eran como esas aves, y les preguntó, ¿no valen ustedes más que ellas? ¿Podemos encontrar en algún otro lado tal sabiduría como la que utilizaba Jesús? La forma de comunicarse, la forma de expresarse, los ejemplos tan claros, tan simples, tan sencillos. Hoy somos demasiado rebuscados. Hoy, con tanta teología, con tanta hermenéutica, con tanta raíz griega, con tanto conocimiento, con tanto citar y citar y citar y citar y citar ejemplos de que esta palabra en el griego quiere decir esto, en el hebreo quiere decir esto, y el sentido que es esto, que acabamos totalmente confundidos. Y eso para quienes de una u otra manera estamos habituados a escuchar la Escritura. Ahora, imagínate en una reunión, imagínate el predicador citando todas estas raíces griegas, citando todos esos que son buenos, claro que sí, pero a veces no es lo que necesitan los oyentes, sobre todo si son oyentes incrédulos que están llegando por primera vez a la iglesia. ¿Qué es lo que aprenden? ¿En qué concluyen ellos esa enseñanza? Muchos, y te lo digo por experiencia, por eso muchos no regresan. Es una de las muchas causas. Yo no estoy diciendo que sea toda, pero por eso muchos no saben a qué van si no lo entienden. Y por eso mucha gente a veces expresa, es que yo no entiendo la Biblia. Para quienes estamos habituados a leerla, decimos, ¿cómo que no entiendes? Y mira, en esa palabra, en esta pregunta que hicimos, ¿cómo que no entiendes? Literalmente le estamos diciendo, oye, de veras que solamente te faltan las orejas para ser un burro. No se lo decimos así, tangiblemente, pero realmente le estamos dando a entender eso. Y esto no tiene que ser así. En lugar de tener el lenguaje sutil, el lenguaje prudente para decir, mira, te puedo ayudar para poder aclarar muchas de las dudas que pueda tener, pero a veces somos tan desesperados. Y esa es la excusa favorita que usamos aquellos, o que usan aquellos que hacen de la publicación diaria en Facebook la descalificación de otros grupos religiosos. Es que la sana doctrina nos llama que debemos rechazar a los falsos. O sea, ¿tú crees que esa sea la mejor forma de evangelizar? Esto es para reflexión de cada uno. Si tú crees que es la mejor, adelante, síguelo haciendo. Pero ¿sabes qué? No encuentro un solo versículo, no encuentro una sola enseñanza de parte de Jesús dirigiéndose a los pecadores de esa manera. Él sí se enardeció por la hipocresía de los fariseos, de la misma iglesia, lo que sería hoy la iglesia. Pero contra aquellos que no tenían conocimiento de Dios, siempre trató de usar un lenguaje suave, un lenguaje entendible, un lenguaje claro, por supuesto que sí, y aún para sus discípulos, como mencioné en esa enseñanza de las aves. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¡Wow! Es una retórica utilizada por Jesús para darnos cuenta cuán valiosos somos para Dios. Y Jesús lo transmitió de una manera simple, de una manera sencilla, pero también de una manera poderosa. Y es así cuando logramos que realmente nuestra comunicación, que logramos que realmente nuestro habla sea para bendición y no para maldición. En todos y cada uno de los casos en que la Escritura habla de corrección, habla de hacerlo con prudencia, habla de hacerlo con tacto, incluso entre nosotros mismos. Pablo dice en Gálatas 6:1, si tu hermano fuese sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, retírenle la comunión. Vosotros que sois espirituales, adviértenle que está muy próximo al infierno. No, estoy citando en Primera de Héctor, capítulo 4, versículo 28. Pero eso no está en la Biblia. Pablo dice: si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlos. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo se restaura con espíritu de mansedumbre? Mira, si tiene que haber amonestación, hay que amonestar. Si tiene que haber corrección, hay que corregir. Pero dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, y explica por qué después, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me encanta ver, y lo estoy diciendo con ironía, esto sí es ironía, y sé que estoy cometiendo una equivocación por esto que estoy hablando, pero me encanta ver publicaciones de mujeres hablando del matrimonio, hablando de la santidad en el matrimonio, hablando de eso, y son divorciadas. ¿Puede haber congruencia? Ahora, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente cuando estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios santo, y estoy participando en fiestas que son llenas de libertinaje? ¿Qué pasa cuando nos enredamos en cuestiones de este mundo? Cuando trabajamos, en lugar de trabajar para vivir, vivimos para trabajar. ¿Cómo podemos hablarle a la gente de eso? Tuve una experiencia muy terrible. Recién iniciaba el año 2000 y donde vivíamos, una persona se portó muy grosera conmigo y yo le contesté sí, de una manera tal vez un lenguaje adecuado en cuanto a las palabras que le tenía que decir, pero las formas, el modo, el tono que lo hice no fue el adecuado. Yo estaba en ese tiempo evangelizando a otra persona, a un vecino, y después hubo necesidad de que hubiera una reunión de vecinos. La persona que se portó grosera y que me porté yo también grosero con ella era otro vecino. De tal manera que vino el que estaba yo evangelizando y tocó la puerta y me dijo: oiga vecino, fíjese que estamos haciendo una reunión para hacer esto y esto y esto. Y el vecino el problema era que el vecino tenía camiones y realmente ocupaban toda la calle. Y entonces mi vecino al que yo estaba evangelizando me dijo: ya hablamos con el vecino acerca de la necesidad de poder reparar la calle y de intentar de una u otra manera que sus vehículos no estorben. Y él dijo: la verdad que yo me siento muy avergonzado con todos ustedes porque sé que estoy ocasionando un problema. Dice, y la verdad me da pena, dice, pero hay un vecino con el que tuve ya una confrontación y la verdad no sé ya mi manera de actuar, pero yo estoy dispuesto a todo. Y entonces el vecino que estaba yo evangelizando me dijo: ¿sabe qué, vecino? Le toca a usted, porque usted es el que habla de Dios. Le toca a usted de ir y aclarar las cosas de la mejor manera. Durante ese tiempo que duró el problema, hasta que hubo una solución, mi mente, mi corazón estaba llena de coraje, estaba lleno de amargura, estaba lleno de enojo, porque yo afirmaba que había hablado bien, que había hablado con razón, yo afirmaba tener la razón. Y ¿sabes qué? Las cosas no son así. Y Dios me reprendió en gran manera. Me reprendió en gran manera como diciendo: Héctor, estás hablando de Dios con otra persona, estás queriendo acercar a Dios con otra persona, ¿y tú crees que esa es la mejor forma de acercarlo? Gracias a Dios fui con este vecino con el que había tenido el problema. Ni siquiera necesitamos hablar mucho. Se nos salieron las lágrimas a ambos porque comprendimos que tanto él como yo habíamos tenido fallas, pero el más responsable era yo, porque yo soy el que se decía ser cristiano. Y creo que muchas veces no tenemos ni el modo, ni la forma, ni el tacto, ni la prudencia, ni la sapiencia para que lo que salga de nuestra boca, para lo que comuniquemos de manera oral, de manera verbal, de manera escrita,
sea lo más adecuado y que sobre todo sea para honrar y glorificar a Dios y que de verdad sirva para edificación. ¿Cuándo hablar? ¿Y cómo? ¿Cómo decirlo? Creo que tenemos que pedir sabiduría y dirección a Dios para elegir el preciso y exacto momento para cómo hablar, pero también de qué manera hacerlo. Y esa será mi oración, que cada uno de nosotros entienda cómo debemos comunicar las cosas. Que Dios te bendiga. Te espero en el próximo mensaje.